El puerto de Manta como polo de desarrollo de Manabí. Ese es el tema que abordaremos en esta entrega que cierra la primera temporada de UDM. Bienvenidos a todos quienes están en casa. Saludamos a Denise Vélez, quien nos acompaña en cada programa. Gracias, Juan Pablo. Un saludo para nuestra audiencia. Fue a finales del 2016 que se logró la concesión del puerto de Manta. Era un tema pendiente en la provincia de Manabí, pues en el 2010 falló un sistema de concesión con el sector privado. Pero el puerto no solo es concesión, también hay inversión estatal que se ejecuta dentro de estas instalaciones, como nos cuenta Karen Ceballos en el siguiente informe. En marzo de este año estará listo el dragado del muelle pesquero y de cabotaje. Al momento ya se han extraído 150.000 metros cúbicos de sedimento de un total de 500.000. Los trabajos de dragado del puerto de Manta buscan dejar una profundidad de 7 a 10 metros en los tramos que forman el muelle. Hay operando 2 dragas y otras naves de auxilio. Todo esto cuesta $2.400.000. Pero no es lo único. También está la edificación del área de inspección antinarcóticos y la reconstrucción de la vía principal. Son de las obras más recientes en el puerto de Manta, que tras casi 3 años del terremoto ya muestra recuperación en la zona administrada por la autoridad portuaria. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también planifica acciones en esta infraestructura, como lo asegura el subsecretario Iván Ganchoso. Realizamos alrededor de 4 millones en demoliciones y en lo que es consultoría para poder ahora tener estos proyectos listos. El gerente de la Autoridad Portuaria de Manta destacó que incluyendo los 3 nuevos muelles pesqueros proyectados, hay una inversión de $40 millones financiados con recursos del Banco Mundial. Adicional a eso, separación de terminales. Luego tenemos reparación y demolición de edificios de operaciones. Hay algunos cambios que se están realizando acá en Autoridad Portuaria de Manta y aparte de los $40 millones estamos proponiendo alianzas público-privadas. La Autoridad Portuaria de Manta administra el puerto para la actividad pesquera en 1.500 metros lineales, donde anualmente se mueve una carga promedio de 70.000 toneladas, mientras que la otra parte está concesionada a la empresa chilena Agunza por 40 años, la que constituyó la empresa Terminal Portuario de Manta. Entre las obras que esta ya ejecutado está la terminal de pasajeros de cruceros con una inversión que bordeó los $2,5 millones, pero en total la inversión chilena en el puerto manabita supera los 33 millones en diferentes obras como el dragado de los muelles y la zona de operación. En el diálogo que mantendremos sobre este tema contamos con la presencia de los siguientes invitados. Ingeniero Roberto Salazar, expresidente de Autoridad Portuaria de Manta, actual director de la Cámara de Industrias de esta ciudad y presidente del Terminal Portuario de Manta. También nos acompaña el abogado Ricardo Herrera, expresidente y actual vicepresidente de CEIPA, ex representante de la Cámara de Producción de Manabí en el Frente de la Reconstrucción y presidente de Holding Grupo Visión. Damos la bienvenida a nuestros invitados y arrancamos este diálogo con usted, abogado. ¿Cómo evalúa hasta el momento todo este proceso de evolución que ha tenido el puerto manabita durante las últimas décadas? Mire, yo creo que es muy importante el que primero nosotros determinemos que el puerto de Manta ha sido una herramienta de desarrollo de la ciudad, de la provincia y del país. Por lo cual efectivamente ha tenido preponderancia en el desarrollo de la ciudad de Manta. Pero sin embargo, más allá de aquello, efectivamente la preocupación y más allá de que el puerto está funcionando al día de hoy, creo que ha tenido un discreto crecimiento, basado por sobre todo en las grandes ofertas que nosotros hemos tenido, ¿verdad?, sobre el futuro del puerto de muchísimos gobiernos. Es decir, no olvidemos que solamente por mirar el anterior, se nos ofreció un puerto de aguas profundas, se nos hablaban de posibilidades de crecimiento a 1 millón de TEUs, etcétera. Pero sin embargo, todo esto quedó relegado a una concesión que hoy efectivamente está funcionando, pero que dista mucho de las perspectivas que en algún momento se nos vendieron. ¿Es que ha habido mayores expectativas de los resultados? Absolutamente, absolutamente. Y no solamente por hablar del gobierno anterior, sino que todos los gobiernos pasados generalmente han ofrecido mucho respaldo al desarrollo del puerto, a nuevas infraestructuras, a inversiones importantes, pero hasta el momento efectivamente no necesariamente hemos tenido el cumplimiento de esas ofertas.
Ingeniero, hablábamos de concesiones y también hacía mención el abogado a estas. Hubo una fallida y otra que está en plena ejecución. ¿A qué se debe a que la primera haya fracasado y que esta, cuál es el proceso que se está llevando adelante? Bueno, yo mencionaría un detalle adicional. Han habido varios procesos e intentos de concesionar el puerto de Manta. La concesión que llegó a concretarse pues no tuvo o no dio con la expectativa y todos conocemos el final de esa operación o de esa concesión. Luego hubieron 2 intentos adicionales en donde tampoco hubieron respuestas. ¿Por qué ha sido tan complicado este proceso de concesión? Yo creo que el puerto de Manta ha pasado por un proceso en donde ha sido, digamos que ha estado sometido a la elaboración de proyectos sobredimensionados. ¿Por qué digo esto? Porque en el contexto internacional el debate era infraestructura versus carga, o al menos así se lo ha conocido técnicamente. Entonces el puerto, sea cualquier puerto, tiene que ir creciendo de manera progresiva y más aún cuando hay una inversión privada, porque obviamente hay que ser eficiente con la inversión de recursos. Yo creo que el puerto de Manta ha pasado por etapas en donde ha tenido proyectos sobredimensionados y quizás sea esa la razón por la cual no se pudieron aterrizar estos proyectos, y hoy día que hay una concesión o una delegación, porque ese es el nombre estrictamente legal, hoy día una delegación que está funcionando. ¿Por qué? Porque, dicho en su momento por el anterior gobierno, se estaba aprendiendo sobre estos temas especializados y se entendió, pues, primero que las inversiones son graduales, son en función de las demandas reales, aterrizar un proyecto sobre la base de una demanda real y teniendo en consideración algo muy importante: prioridades. Prioridades en este caso la provincia como tal y el sector industrial productivo asentado en la provincia para mejorar la calidad de los servicios portuarios, la seguridad, una eficiencia comercial inclusive, entonces, y seguir pensando en más inversiones obviamente para ampliar la injerencia del puerto en la región, ¿no? Hacemos una pausa a este análisis para repasar las cifras de la carga que se moviliza por el puerto de Manta en el siguiente video interactivo preparado por la producción. Adelante, Denise. De acuerdo con las estadísticas del terminal portuario de Manta, que publica en su página web, ese puerto movilizó en el año 2017 el primer periodo de concesión, 871.404 toneladas métricas, superando el récord de carga de años anteriores. Los tipos de cargas que más registraron incrementos son vehículos con el 256%, los graneles sólidos con un 59%, pesca internacional con un 30% y pesca nacional en un 11%. Y un dato importante es que también por el puerto de Manta han ingresado en los últimos meses los nuevos sistemas de transporte para las ciudades más pobladas del país. En el 2018 llegaron los vagones del Metro de Quito y en este nuevo año los primeros buses eléctricos para Guayaquil. Ingeniero, veíamos las cifras del 2017, pero actualmente, ¿cómo está el movimiento de carga en el puerto? ¿Se ha dinamizado tanto como lo dicen las cifras que acabamos de revisar? Bueno, efectivamente para nosotros son 2 años exitosos de operaciones. Digo esto porque recordemos que la gestión delegada del puerto de Manta se firma en diciembre y nosotros recibimos las instalaciones portuarias en marzo del 2017. Al 2019 tenemos 2017 y 2018 y registramos un incremento del 16% en volumen total de toneladas. Estamos hablando de 1.060.000 toneladas, de acuerdo a nuestros registros actualizados, versus 913.000 toneladas en el 2017 y a su vez versus 742.000 en el 2016. Hay un incremento, a nosotros nos arroja un 16% de incremento en todos los segmentos de carga que maneja el puerto, y eso es importante. ¿Por qué? Porque al ser un puerto multipropósito es importante considerar el brindar servicios eficientes a todos los segmentos de carga. Tenemos graneles sólidos, líquidos, tenemos vehículos, tenemos pesca, tenemos cargas proyecto. Mucho se ha comentado de la bondad del puerto en ese sentido para la operación ágil y eficiente, y eso permite pues establecer un crecimiento, una reactivación portuaria, si se quiere. Ahora bien, hablamos de una reactivación, abogado, pero vemos una gran carga de importación, no de exportación. ¿Qué está pasando en este sentido? ¿Por qué, por ejemplo, las empresas de nuestra provincia no exportan por el puerto de Manta? Bueno, si bien es cierto, como comenta Roberto, efectivamente, si vemos las estadísticas y las comparamos, vemos un incremento.
en el crecimiento de las importaciones de diferentes tipos de productos desde el puerto de Manta. Pero sin embargo, nos quedamos absolutamente cortos y en cero cuando hablamos de exportaciones. ¿En cero? En ¿Literalmente? cero. Literalmente en cero. Estoy hablando yo desde el sector exportador, que somos los que de alguna manera estamos pagando una factura y estamos exportando nuestros contenedores y no podemos exportar un solo contenedor desde la ciudad de Manta. Es evidente que han habido acercamientos, en este caso con el concesionario, nos ha invitado cordialmente algunas veces para sentarnos en la mesa y buscarle una fórmula y una sinergia a lo que signifiquen las exportaciones, porque como usted entenderá, nuestra cara aspiración como sector exportador es que efectivamente nosotros tengamos la posibilidad de exportar desde el puerto de Manta. Lo estamos haciendo actualmente desde Guayaquil. Bajo esta figura, efectivamente nos hemos sentado varias veces para buscarle una vuelta y determinar responsabilidades de cada uno de los jugadores para que pueda funcionar la carga de exportación. Nosotros como exportadores, la parte que podemos poner en esta fórmula tiene que ver directamente con la materia de exportación, nuestros productos exportables. Pero ¿dónde está la falla entonces, abogado? ¿Por qué no se puede exportar por Mire, por a ver, eso es un tema que habría que preguntar a TPM y al concesionario, obviamente, Roberto, que aquí está representando. Nosotros no encontramos necesariamente una explicación, porque para nosotros hay un tema muy importante y creo que Roberto nos va a entender. Para nosotros hay un tema que tiene que ver con costos. Es decir, nuestra aspiración es exportar por Manta porque el exportar desde Guayaquil tiene un incremento de entre 700 y $1,000 por contenedor. Nosotros hoy estamos en capacidad, solamente a través de CEIPA, de poner alrededor de casi 15,000 contenedores, ¿verdad?, en el año, ¿verdad? Y sin embargo no estamos contando otras opciones que tienen efectivamente otros tipos de productos que se pueden exportar desde la provincia de Manabí. Más o menos 20,000, 25,000 contenedores, por ponerle un número, significan casi $25 millones al año extras que se van de la provincia de Manabí. ¿A quién? ¿A dónde se van? Se están yendo evidentemente al puerto de Guayaquil. Así que eso es un tema que definitivamente hay que poner en una mesa. Muy brevemente, ingeniero, ¿qué pasa? ¿Dónde está el dilema de que no se puede exportar por el puerto de Manta? Bueno, yo comparto el criterio con Ricardo de que no tiene sentido tener un puerto habilitado, operativo, eficiente, seguro, rápido, y que no se haga la carga por el puerto de Manta. Pero aquí hay varios componentes. Uno de ellos, por ejemplo, la presión que se debe de ejercer. Digo presión porque el dueño de la carga es quien tiene la posibilidad de decidir dónde pone su carga o dónde quiere que el barco recoja su carga. Pero muchas veces no está solamente en las manos del industrial asentado en la provincia, sino del comprador. Y este es un elemento que tenemos que empezarlo también a analizar, porque es el comprador. ¿El sector que público veces, no tiene injerencia en esto? El sector público no tiene injerencia realmente, más allá de que, pero sí es un componente importante. ¿Por qué? Porque el crecimiento del puerto se da en el momento en el que la región tenga la conectividad adecuada. Y cuando nosotros hablamos de crecer como región, hablamos de que necesitamos cierta conectividad. Por ejemplo, las vías. Y me refiero a autopistas, por ejemplo, que siempre han sido mencionadas en el caso Manta Quevedo, porque en ese sentido los ríos nos verá como su puerto natural. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir teniendo que luchar contra eso. En todo caso, hay varios elementos, pero yo creo que si hacemos la sinergia, como bien dice Ricardo, podemos llegar a generar una estrategia conjunta, pero con suficiente peso y fuerza para que las navieras tomen el compromiso. No sé si puedo tomarme 10 segundos Sí, solamente, Roberto, para comentar lo que tú acabas de decir, con lo que estamos creo que de acuerdo, pero sin embargo, insistimos nosotros desde el sector privado que cuando se entrega una concesión, ¿verdad? La concesión tiene que efectivamente trabajar en los dos lados de ida y vuelta. Si ustedes han sido tan efectivos para poder efectivamente traer productos de importación, como lo estamos viendo, esa misma efectividad se requiere para poder exportar desde Manta. Solamente del detalle. Vamos a hacer una breve pausa, a lo mejor en el momento de conclusiones podemos continuar con este diálogo tan interesante, ¿no? Y en este primer bloque hemos hablado de los resultados de los primeros 2 años de la concesión del puerto de Manta. Hay que reconocer que han mejorado las estadísticas del movimiento de carga, pero ¿qué proyecciones se tienen? ¿Cuánta inversión aún hay por hacer para consolidar el puerto Manabita como un polo de desarrollo? También es importante mencionar que el puerto de Manta cuenta con 2 muelles de espigón que suman 800 metros lineales, que pueden albergar hasta 4 embarcaciones al mismo tiempo, así como otro muelle marginal de 618 metros para actividades de descarga de pesca y servicio de cabotaje.
En el siguiente bloque conoceremos los principales puertos de América Latina y el Caribe. No se separe de nuestra sintonía.